Libertad y Justicia con la abogada Hilda Zamora. ¿Qué tal? Les saluda Marcos Palma. Y yo soy la abogada Hilda Zamora. Bienvenido a este programa Derecho, Libertad y Justicia. Hablaremos sobre temas de interés legal relacionados con nuestras vidas diarias. Estaremos en esta plataforma de Facebook y usted podrá hacerle preguntas a la abogada Hilda Zamora, la defensora del pueblo. Es un programa educativo, informativo, pero lo principal es poderle dar las herramientas para que usted se pueda defender. Y precisamente, abogada, estamos en medio de esta pandemia y vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos, que es el de la violencia doméstica. La violencia doméstica que se registra en la sociedad, en la escuela, en el hogar, etcétera. Y vamos a comenzar precisamente, abogada, definiendo qué es la violencia doméstica. La violencia doméstica, Marcos, tiene muchas definiciones y todo también tiene que ver en la cultura, en las crianzas que tenemos desde muy chicos, pero básicamente, Marcos, es todo tipo de abuso que tu ser querido, tu pareja, tu esposo, tu novio te agreda físicamente, Marcos, negligentemente, que no haga cosas que tenga que hacer para protegerte emocionalmente, económicamente, Marcos, y todo tipo de abuso que te causa a ti un tipo de trauma. Estamos viendo que son diferentes aspectos de la violencia doméstica, pero ¿cómo definirlos? ¿Cómo separarlos? ¿Cómo encasillarlos a cada uno de ellos? Mire, Marcos, todo depende, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de abuso infantil con los niños, es un abuso, una clasificación mucho más baja, porque hasta una aguantada que quede una marca sobre el niño ya es un abuso. Pero cuando estamos hablando de violencia doméstica, obviamente tiene que ser física, Marcos, donde también te pueden dejar golpes. Muchas de las ocasiones la violencia doméstica no la miramos en la sociedad porque se esconde tras de las puertas o de las cuatro paredes de la pareja, Marcos, que quiere decir que las controlan, donde las parejas no los dejan visitar a sus familiares, les ocultan o les prohíben que puedan ir a mirar con sus amigos, con sus familiares, no pueden salir a ninguna reuniones donde ellos no estén presentes. Y para esta conversación, Marcos, me voy a referir a las supuestas víctimas como mujeres, porque estadísticamente hablando, siempre, aunque muchos hombres también son abusados domésticamente, también las mujeres, el porcentaje de las mujeres abusadas es mucho más grande. Estamos viendo que son diferentes tipos. Usted ya los explicó, los tipos de la violencia doméstica, pero ¿hay alguno que sea más común, que sea más repetitivo y que se caracterice más o que sea más notorio? Porque a lo mejor vemos el de los golpes, pero para llegar a los golpes tuvo que haber el abuso verbal. Mira, Marcos, así comienza la trayectoria, ¿no?, de un abusador o de la violencia doméstica. Usualmente tienen mucha carisma las personas, son muy amables con las mujeres, las enamoran, son muy atentos a la mujer y de repente cambian, y ese cambio es de controlador. Empiezan los celos, Marcos, y ellos lo justifican en la forma de que es porque te amo, es por eso que te estoy celando, pero empiezan a hacer unos celos que no tienen control, ¿verdad? De todo se celan si le hablan a la mamá, se celan si le hablan al hijo, se celan si le hablan al hermano. Entonces todo esto ya pierde el control, donde ellos empiezan a agredir, se empiezan a alterar. Entonces ya es cuando vienen los ataques físicos, que es cuando miramos los golpes, empiezan levemente con un jalón de pelos, quizás nomás una manotada, como decimos, donde la tocan brevemente, quizás le pueden nomás solamente jalar el hombro, cosas así de pequeñas. Eventualmente se va escalando a ya mucho más serios, donde muchas mujeres hasta pierden sus vidas. ¿En qué momento la mujer, la víctima, puede decir basta? ¿En qué momento puede decirle a su agresor, aquel que la está ofendiendo, basta, no más? Marcos, yo pienso que es muy importante que la mujer se enseñe a respetar a sí misma y a querer a sí misma. La única forma o la única persona que puede parar eso, Marcos, es la supuesta víctima, ¿verdad? La víctima de este abuso. Porque sola, como decimos en México, ¿no?, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, algo similar. Estas personas no es que sean cobardes, Marcos, tienen temor. O quizás es cultural, donde por todas generaciones hay un patrón donde ellas desde niñas han mirado este tipo de abuso. Y al principio ellas erróneamente lo clasifican como es normal. Es normal, es mi esposo, es normal que me controle, es normal que me cele, es normal que no me deje gastar dinero.
todo esto para ellas puede ser normal. Cuando ellas empiezan a entender que eso no es normal y que es parte de un patrón que viene por muchas generaciones, quizás sus abuelos de sus abuelos y sus padres de los padres, Marcos, han pasado por todo esto, donde ellas empiezan a comprender que esto no es normal, es cuando ellas van a decir basta. Y la ley está allí, listos para ampararlas cuando ellas dicen basta. Desafortunadamente, muchas de esas ocasiones, víctimas de violencia doméstica no dicen basta hasta que ya es muy tarde, Marcos. Que vienen las tragedias y que vienen las consecuencias. Antes, abogada, de llegar a esta situación de la tragedia, antes de llegar a eso bien doloroso, vemos que los hijos también sufren, así como la víctima, pero vemos los niños que se llevan ese dolor, se llevan ese recuerdo. ¿Cómo entender hasta qué punto esta violencia va a influir en los hijos? Bastante, Marcos, bastante. Hay un estudio donde dice que todas las personas antes de los 8 años hemos pasado por un tipo de trauma. Y ese trauma define qué tipo de persona vamos a ser en esta vida. Si vamos a ser personas que vamos a sentirnos víctimas todo el tiempo, que vamos a utilizar excusas para no sobresalir, o si vamos a ser personas exitosas, luchonas que queremos salir adelante, Marcos. Y todo eso viene a lo que ellos pasaron cuando son niños, ¿verdad? Muchas de las ocasiones uno como adulto y también cultural, Marcos, no prestamos atención a lo que los niños están mirando. O pensamos que porque los niños quizás son muy chicos no comprenden, pero sí comprenden, Marcos. Comprenden mucho más de lo que nosotros pensamos que comprenden. Entonces lo que ellos pasan, estos niños empiezan a aprender ese patrón de violencia porque miran que el papá golpea a la mamá. Las niñas empiezan a aprender el patrón de ser sumisas al hombre, donde la mamá miran que el papá la golpea y aunque ellos se asustan y ellos saben en sí mismos que no es algo normal y que no es algo bueno, pero la mamá no hace nada al respecto en la presencia de ellos, entonces también la niña surge a crecer y a aguantar violencia doméstica y a pasar violencia doméstica porque no sabe cómo pararlo, Marcos. Precisamente, abogada, vemos que estos patrones que usted nos maneja como cultura a veces ya lo traemos y seguimos repitiéndolo y seguimos copiando ese tipo de acciones, de actividades. ¿Cómo poder definir a un abusador? ¿Cómo identificarlo? Usted ya nos dijo que sí, en un principio son muy atentos, son muy cuidadosos, son muy cariñosos, pero ¿cómo esta mujer podría definir lo que su esposo, que su novio, que su amigo pudiese convertir en ese abusador o en esa persona que se va a aprovechar de ella? Sí, es parte de conocer como mujer nuestra autoestima, de saber nuestro valor y que nos aprecien. Nuestro cuerpo, Marcos, nos avisa, nuestro corazón nos avisa. Quizás muchos de nosotros o personas que están escuchando han escuchado el refrán de las madres o de los padres diciendo que el corazón avisa, ¿no? Es algo bien similar, donde usted, en el momento que su pareja le habla distinto, usted siente y presiente que eso no es normal y que eso no es bueno. Pero la venda que tenemos en los ojos de estar enamoradas o querer justificar a nuestro agresor, justificamos. Pero las banderas rojas, como decimos, siempre están ahí. ¿Qué es lo que queremos mirar? Que ellos no respeten la libertad como mujer, ¿verdad? No, yo tengo la libertad y el derecho de yo hacer lo que yo quiera hacer, irrespectivamente si estoy casada, si estoy soltera, si soy madre o no, porque esta es mi vida. En el momento que tu pareja no puede entender eso, hay un problema, Marcos, y esa es una cosa de la que las personas se tienen que fijar. También, cuando la persona empieza a controlar con quién hablas, qué amistades tienes, cuánto dinero gastas, para dónde vas, a dónde vienes, o que las empiecen a perseguir, eso también son características de persona que es abusivo. Siempre tenemos al que pide perdón, ¿no? Que hace serie de cosas y luego pide perdón y jura y perjura por todos los santos y los dioses que ellos creen que no va a volver a suceder. Y en horas o días vuelve a suceder lo mismo, Marcos. Mucho cuidado con eso. Nadie va a cambiar por nadie más. Las personas van a cambiar por ellos mismos. Y que lo vemos que a veces lo traemos ya bien impregnado, todo ese tipo de perjuicios de nosotros como hombres, de querer implantarnos, de querer ser el jefe, de querer ser el líder, y lo traemos por instinto animal cuando decimos el rey de la selva, el león, el hombre, el que lleva, el que trae, pero creo que
lo importante es el balance, el punto de equilibrio, porque, abogada, lo vemos ahora más con las redes sociales, usted lo dijo, el que controla, el que domina, y cómo yo le voy a imponer a mi esposa o a mi mujer o a mi novia el hecho de decirle no quiero que te comuniques, o que todo el día estás en las redes sociales, todo el día estás en el teléfono, cuando lo que buscamos es un balance, un punto de equilibrio. Perfecto, Marcos, es un balance, es solamente un balance y tener comunicación entre ambos. Si me lo permite, abogadas, vamos a nuestra primera pausa. Si usted quiere escribirle a la abogada alguna pregunta, alguna sugerencia que usted tenga, por favor, vamos a ser parte de este programa. Usted es importante, sus opiniones son valiosas. Escríbanos a este espacio de Facebook cualquier cosa que a usted le haya sucedido, si usted fue víctima de violencia doméstica o está atravesando por esta situación, o un caso que usted que esté enfrentando. Escríbanos y la abogada posteriormente le va a contestar. Claro que sí, Marcos. Estamos aquí, como dijimos, para darles todas las herramientas posibles para que ellas se puedan defender. Y es el propósito de este programa, que es educativo, que es informativo, con aspectos principalmente legales. Así es que, si no lo permite, vamos a unos mensajes, pero ya regresamos a este programa Derecho, Libertad y Justicia con la abogada Hilda Zamora, la defensora del pueblo. Cuando usted me dice que hubo golpes en esa relación, ¿hasta qué punto llegaban los golpes? ¿Cómo eran los golpes? Me pegaba, me aventaba con todo lo que tenía ahí a la mano, me empujaba, me pateaba, me pegaba en la cara, me rompía. En ese tiempo se usaban los beepers. Yo trabajaba en un periódico y yo tenía un beeper porque no había celulares, todavía no se usaban tanto. Entonces un día me lo aventó, yo estaba bañándome, me lo aventó, quebró la puerta del baño, me lo aventó, revisaba toda mi ropa, enfrente de mi hija me golpeaba. Cuando ya yo lo saqué de la casa, un día llegó a mi casa y abrí la puerta pensando que iba a ir a ver a la niña y me aventó la puerta para atrás. Yo le pegué con la puerta en la cara y él llamó a la policía diciéndole que yo lo quería matar. Vino la policía y no se lo llevaron porque él era el que le había llamado. Pero sí me golpeaba mucho, me abusaba sexualmente, porque ahora ya lo entiendo que eso era abuso sexual. Si yo no quería tener sexo y si él quería a fuerzas, me abusaba, me rompía la ropa interior, ¿qué más me hizo? Se escondía en la casa. Cuando yo llegaba de trabajar estaba escondido a ver si yo hablaba con alguien o a ver qué hacía yo. O sea, es un loco. Y iba a mi trabajo, me hacía escándalos y todos los del trabajo me decían, no, es que no está bien lo que haces, no está bien. Pero ¿sabe qué? Yo no me decidía, ¿sabe por qué? Porque yo no le tenía miedo, yo le tenía pánico. Y me amenazaba con inmigración y a mí me daba vergüenza decirles en el trabajo que yo era indocumentada. Porque cuando llené la aplicación, yo puse que sí tenía seguro social. Entonces, yo no les decía que me tenía amenazada con inmigración. Y yo lo grabé. Un día yo lo grabé y esa grabación la llevé a la cita de inmigración. Y cuando la escuchó el chinito que me atendió, mandó llamar a un intérprete. Y cuando escuchó eso, que dijo, si no quitas el child support, voy a hacer que te saquen. Y hasta dijo su nombre. Y cuando escuchó eso el inmigrante, dijo, no, eso no puede pasar. ¿Quiere levantar cargos en su contra? Y fue cuando me preguntó, yo le dije que no.